Noticentro 1, CMI. Alcaldesa de Bogotá anuncia medidas especiales para controlar las zonas con mayor número de contagios en la capital. Al menos 9 municipios de Cundinamarca que están libres de COVID-19 no quieren reabrir a partir del lunes. Alarma por aumento de robos y delincuencia en las ciclorrutas creadas como alternativa para transportarse durante la pandemia. Regiones preparan nuevas restricciones para el fin de semana por el Día de la Madre. Habrá toque de queda y ley seca. Ministerio de Trabajo ha negado más de 600 solicitudes de empresas para despidos de empleados. Estudio de la Cámara de Comercio dice que 80% de pequeñas y medianas empresas no tienen para subsistir más de 2 meses. Jornada de desinfección en parques y vías de Jamundí, Valle del Cauca. Estados Unidos pierde un récord de 20,5 millones de empleos en abril y el desempleo sube a 14,7%. En el mundo han muerto 270.000 personas por COVID-19. Con Claudia Palacios. Buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dispuso un nuevo paquete de medidas para aumentar los controles en las zonas de la capital donde hay mayor número de contagios con COVID-19. Será una especie de cuarentena en alrededor de 17 zonas de la capital. Buenos días, Diana Giraldo. ¿Qué medidas adoptará la alcaldesa? ¿A partir de cuándo? Claudia y televidentes, muy buenos días y mucha atención porque a partir del lunes 11 de mayo, Bogotá tendrá una especie de cuarentena sectorizada. Esto quiere decir que habrá vigilancia especial y estrictas medidas de aislamiento en más o menos 17 UPZs, donde están los barrios con mayores casos del coronavirus. Recordemos que según la información que maneja la alcaldía, las localidades más críticas hasta el momento son Kennedy, Suba, Engativá, Usaquén y Bosa. Lo que ha podido trascender de esta determinación es que en esas localidades o en esas zonas especiales habrá una especie de acordonamiento para controlar el ingreso y la salida de los residentes. Además, se fortalecerá la atención en salud, también la entrega de mercados, la entrega de los ingresos solidarios, el patrullaje, por supuesto, y las labores de desinfección. Importante recordar que en el resto de la ciudad se aplicaría la cuarentena como lo determina el gobierno nacional y se mantendría la restricción del pico y género. Además, de otro lado, el secretario de Seguridad, Hugo Acero, informó que para este fin de semana del Día de la Madre no habrá ley seca ni toque de queda en la capital del país. Es por lo pronto la información que originamos desde mi hogar. Sigan ustedes, Claudia y televidentes, con mucho más información en estudio. Muchas gracias, Diana, y cuando la alcaldesa haga oficiales estas medidas también estaremos llevando a ustedes lo que ella diga. Y así como hay municipios que urgen su reapertura económica, hay otros que prefieren no activar sus labores a pesar de que no tienen casos de COVID-19, como 9 municipios en Cundinamarca. Stig, buenos días, ¿cuáles son? Hola Claudia, televidentes, muy buenos días. Como usted lo ha dicho, de los 116 municipios que tiene Cundinamarca, en este momento 9 no quieren hacer reapertura de su economía. Estos municipios hasta el momento no presentan casos positivos por COVID-19 y se los voy a mencionar rápidamente para que tengan conocimiento cuáles son esas provincias también de Cundinamarca que no quieren hacer reapertura. Inicialmente Silvania en Cundinamarca, Tibacuy, Pasca, Arbeláez, Pandi, San Bernardo, Venecia, Cabrera, Granada, son los 9 municipios. Y es que justamente a esta hora me acompaña el coronel César Ovidio Castro, quien nos ha dicho que van a aumentar esos operativos, esos controles en los municipios donde sí hay COVID, porque algunas personas siguen incumpliendo la medida de confinamiento. Bienvenido a CMI, coronel. Sí, buenos días. Como se lo manifiesta, estamos trabajando con las autoridades administrativas para implementar los operativos con el fin de prevenir la propagación del coronavirus en el departamento de Cundinamarca. Es así que hemos estado hablando con las diferentes autoridades administrativas para que analicen y saquen medidas administrativas como lo son el toque de queda, la ley seca, y seguiremos cumpliendo con el aislamiento preventivo obligatorio en todo el departamento de Cundinamarca. Esta es una fecha especial, pero también es una fecha fuera de lo común que debemos cumplir con todos los protocolos para evitar este contagio. Coronel, justamente es que son 94 municipios los que dicen que sí quieren reabrir su economía, están libres de COVID, pero entonces estos 9 dicen que no. ¿Qué está pasando esos 94? ¿Qué han encontrado ustedes? ¿La gente sí está cumpliendo? ¿Se puede dar reapertura gradual de esas economías? Observemos que en esos municipios
en los que han mencionado no tienen casos de COVID-19. Por eso es importante y las autoridades han estudiado, analizado la medida diciendo vamos a contener porque no se quieren ver contaminados por el COVID-19. Coronel, otro tema importante, el Día de la Madre. Este fin de semana ha dicho el presidente Duque que él propone otro Día de la Madre para el segundo semestre y que este se pase en paz y armonía. Tenemos una reducción histórica del 82% frente a la violencia. Eran días que se presentaba mucha violencia entre los hogares. ¿Qué van a hacer ustedes este fin de semana, el Día de la Madre? Bueno, vamos a estar reforzando nuestros operativos con el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes. Tenemos la patrulla en casa, que se encarga de verificar esos casos de violencia intrafamiliar. Usted lo ha dicho, reducción del 82% con menos 143 casos comparado con el año inmediatamente anterior. Esta es una situación favorable para el departamento de Cundinamarca y lo hacemos gracias a la oportuna información de la ciudadanía. Segundo, a los diferentes apoyos que tenemos por parte de la administración departamental y las municipales y también a los diferentes planes que desarrollamos en los diferentes municipios con aquellas personas que presentan por flagrancia alguna situación de violencia intrafamiliar o aquellas otras personas que tienen medidas por parte de autoridades administrativas a quienes nosotros le hacemos dentro de la ruta de atención seguimiento permanente. Muchas gracias, coronel. Entonces son 9 los municipios quienes están libres de COVID, pero han dicho que ellos no quieren reabrir su economía para prevenir la propagación del coronavirus. Otra importante noticia conoció Noticentro 1 CMI en las últimas horas. El director de la Policía de Tránsito y Transporte, el general Carlos Rodríguez, le ha dicho a este noticiero que habrá un plazo de tiempo para darle a los conductores propietarios de vehículos para actualizar su técnico-mecánica. Apenas abran los CDA, que se estima sería este lunes 11 de mayo, se dará un mes prudencial para que las personas puedan actualizar todo lo que tiene que ver con los documentos de sus vehículos para que estén en óptimas condiciones de funcionar en el país. Es la información que desarrollamos a esta hora en el occidente de la capital del país, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Gracias, Stig. Vamos a Kennedy, que es una de las zonas de Bogotá con mayor número de contagios. Allí se encuentra William Parra. Buenos días, William. ¿Qué dicen de estas medidas de la alcaldía que implican una mayor restricción para los habitantes de las zonas con más número de contagio? Hola Claudia, ¿qué tal? Muy buenos días. Pero antes de contarle qué dicen las personas sobre estas medidas que anuncia la alcaldía aquí en compañía de Matías, el camarógrafo, le voy a mostrar el panorama que se ve aquí en este sector de Kennedy, transversal 81 C, diagonal 38 Sur. Este es el sector de María Paz. Pues realmente, de acuerdo con la información oficial, este es el sector que más casos de coronavirus tiene, 677, según las últimas cifras entregadas de manera oficial. Este es el sector donde se la pasan los recicladores, donde se la pasan los carreteros, pero también donde está puesto el sector de Corabastos. Esta es exactamente la entrada número 9 de la principal central de abastos de Colombia. Una vez llegamos aquí, Claudia, amigos televidentes, pues la policía ha empezado a tratar de retirar la gente porque definitivamente, como usted puede observar en estas imágenes, aquí no se está cumpliendo absolutamente la cuarentena y justamente por eso es que la alcaldesa mayor ha dicho que van a tomar unas restricciones especiales, acordonamientos para esta zona de Kennedy, que como repetimos es la zona que más presenta en este momento casos de infección del coronavirus. Precisamente estamos con uno de los líderes de aquí, de esta zona. Don Orlando, ¿cuáles son las denuncias que ustedes están haciendo pues, sobre lo que está pasando aquí en Kennedy y sobre la indisciplina que se está viendo porque aquí no se está respetando la cuarentena? Muy buenos días. La verdad es la siguiente. En este sector de María Paz especialmente no hay control de cuarentena. Aquí la gente, como usted se da cuenta, no respetan el pico y género ni nada de eso, afectando a las familias residentes y a las industrias, porque este barrio es netamente industrial en un 70%, un 30% es habitacional. Pero el problema de cuarentena y contaminación por medio de esta gente corotera, los de las chatarrerías y la misma gente que viene dentro de la plaza, nos están contaminando a todos. Si usted se da cuenta, la policía desplazó a todos los del mercado de la 38 y se metieron por las calles, afectando directamente a las personas que residen dentro de este barrio, a los que trabajamos en nuestras industrias. Bueno, don Orlando, a partir del lunes justamente se van a tomar medidas especiales. Obviamente Kennedy es el sector que más casos de infección tiene, más contagiados. Se va a acordonar esta zona.
¿Qué piensa usted de esa medida que anuncia la alcaldía mayor? Bueno, yo creo que si van a acordonar esta zona sería muy importante. Lo más importante de toda esta zona en cuanto al acordonamiento es que hagan valer la ley, que la realidad lo de la cuarentena lo hagan valer. Mire, esta gente necesita su organización, los del mercado necesitan organización. Si tenemos la plaza más grande de Colombia aquí, ¿por qué la gente sale a comercializar en las calles del barrio afectando a la ciudadanía y a la industria? Bueno, muy bien, entonces esas son las reacciones que hay aquí en este sector de Corabastos, en este sector de Kennedy, al occidente de Bogotá, exactamente aquí en este sector de María Paz, donde definitivamente, Claudia y amigos televidentes, lo único que reina aquí es la anarquía. Regreso con usted y más adelante estaremos otra vez desde aquí, desde el sector de Kennedy. Muy compleja esa situación, William, muchas gracias. Y bueno, de otra parte se prevé que para garantizar el distanciamiento social más gente se movilice en bicicleta. Por eso en Bogotá han sido habilitadas ciclorrutas temporales en zonas como la calle 13, como la avenida Caracas, por donde por cierto se han movilizado alrededor de 340.000 personas durante el confinamiento. Pero desafortunadamente estas zonas no han estado exentas de hurtos. Natalia, buenos días. ¿Qué medidas va a implementar la administración distrital para que la gente pueda andar segura en bicicleta ahora que eso es más importante que siempre? Claudia y televidentes, buenos días. Pues la Secretaría de Movilidad recordó hoy que van más de 340.000 personas las que han usado estos corredores temporales ubicados en diferentes puntos de Bogotá como medida para alivianar un poco el transporte de los bogotanos ante algunas limitaciones que hay en el transporte público por el tema de la cuarentena. Lo que ha reportado la Secretaría de Movilidad es que a pesar de que pasaron de 35 a 80 kilómetros de ciclorruta, algunos de estos corredores se han visto afectados por la delincuencia. Dos de ellos han sido los más perjudicados. Hablamos del corredor de la calle 13 y también el corredor de la avenida Caracas. Nosotros hicimos un recorrido por estas zonas, hablamos con algunos biciusuarios y lo que nos han manifestado es que en sus recorridos no ven presencia de autoridades, no ven presencia de la policía, por lo que el llamado que ellos hacen es a que la Secretaría de Movilidad y la Policía Metropolitana de Bogotá hagan más controles a estos corredores viales, haya más seguridad y hayan más puntos de control para evitar que sea foco de delincuencia. Sin embargo, lo que ha reportado también la Secretaría de Movilidad es que no solo los ciudadanos, los biciusuarios están siendo atacados por estos delincuentes, también los elementos que han sido dispuestos en las vías de la capital del país están siendo hurtados, elementos como maletines, conos e incluso señalizaciones que han dispuesto para que los ciudadanos sepan por dónde deben moverse, han sido hurtados por estos delincuentes. Han dicho que con material probatorio ya tienen identificados a algunas de las personas que pueden ser responsables de estos hurtos y que por supuesto más adelante entregarán información sobre los procesos sancionatorios que tienen que prever estas personas que han cometido estos delitos. Nosotros ampliaremos esta información más adelante. Históricamente en Colombia la celebración del Día de la Madre es el día más violento del año y aunque esta vez será un día atípico debido al confinamiento, algunas ciudades y departamentos han tomado medidas adicionales para evitar tanto la violencia como el incumplimiento de la cuarentena. En Cali, Oscar, cuéntenos, ¿cuáles son esas medidas? Claudia, buenos días. Mire, en Cali se adoptó la medida del toque de queda y la ley seca. Ayer anunciamos que el toque de queda iría desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente, empezando desde hoy viernes. Pero esta medida cambió, ampliaron 2 horas, lo pusieron desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Eso sería para los días viernes, sábado y domingo. También la ley seca empieza a operar desde el mediodía de hoy e iría hasta el lunes a las 6 de la mañana. Claudia, también les tenemos que anunciar como medida, empezarían desde el lunes siguiente a salir los taxis. En Cali hay aproximadamente 200.000 personas las que saldrían. Para esto hay 16.000 taxis y ellos empezarían con su pico y placa normal. Empezaría el 9 y el 0. De otras noticias les contamos que hoy en Jamundí empezó una jornada de desinfección en los parques y en las principales avenidas.
Esta jornada la están realizando con ayuda de los bomberos en todas las calles del municipio. Los productos que están utilizando son amonio cuaternario de quinta generación, que es un producto recomendado por la Organización Mundial de la Salud, y con agua y jabón. Los vecinos se pueden ver afuera de sus casas pues barriendo como tal y desinfectando afuera de sus viviendas. Más adelante nosotros volvemos con más información. Gracias, Oscar. Y en Medellín también habrá ley seca y se establecerá toque de queda para evitar desplazamientos de familias. Buenos días, Yusi. ¿Cómo van a garantizar que esto se cumpla? Hola Claudia, buenos días. Como usted lo dice, son dos medidas, la ley seca y el toque de queda. Se va a garantizar básicamente con los controles que hay en la ciudad con 1.200 policías que además tienen este dispositivo digital para verificar quiénes son los que tienen el permiso de circulación solamente para los sectores autorizados en laboral. Esta ley seca será para el sábado 9 de mayo desde las 5 de la tarde y terminará el lunes 11 de mayo a las 5 de la mañana, mientras que el toque de queda será así, según la alcaldía de Medellín, desde el sábado 9 de... Última hora, Noticentro 1 CMI. Interrumpimos para escuchar los anuncios de la alcaldesa de Bogotá. El 80% de los ciudadanos creen que ellos no se van a contagiar de coronavirus. Ese es un error. Y por lo tanto tenemos que mejorar nuestras acciones de comunicación y pedagogía. Es exactamente al contrario. Hasta el 80% de cualquier ciudadano en cualquier lugar del mundo, cualquier ciudad, cualquier sociedad, se podría contagiar de coronavirus. 7 u 8 de cada 10 personas en cualquier ciudad, en el caso de Bogotá, se puede contagiar. Peor aún, puede estar contagiado y aparentemente no tener síntomas. Así es esta enfermedad. 7 de cada 10 se van a contagiar eventualmente y 1 de cada 7 de los que se contagia podría morir. Esa es la letalidad de esta enfermedad. Tenemos que corregir esa información que tienen nuestros ciudadanos. Por lo demás, hemos mejorado mucho y ya les vamos a contar. Como tenemos ya 2 meses de información, de testeo, de información territorializada, ahora podemos tomar medidas focalizadas y territoriales donde hemos visto mayor riesgo. Básicamente lo que vamos a explicarles hoy es bajo qué condiciones Bogotá va a continuar en alerta amarilla, pero hay una zona de Bogotá que es Kennedy, en particular algunos sectores dentro de Kennedy, que ya les vamos a explicar cuáles, que deben entrar en alerta naranja, porque tenemos información epidemiológica confirmada de que hay mayor nivel de circulación del virus, del coronavirus, en ciertos barrios y en ciertas zonas, y por lo tanto, esas zonas suben su nivel de riesgo y entran en alerta naranja. Voy a ir por partes. Permítanme explicarle primero a los ciudadanos por qué estas 8 semanas de cuidado en casa, de quedarnos en casa, valieron la pena. ¿Por qué nos permitieron salvar miles de vidas? ¿Y por qué nos permitieron ganar tiempo para instalar las capacidades que vamos a necesitar a lo largo de este año para seguirnos cuidando? Ese es un trabajo que ha liderado todo el distrito, pero muy en particular nuestra Secretaría de Salud. Este es un panorama hoy de cómo ha evolucionado los casos positivos por países. Por países. Aquí está España, por ejemplo, que es un país al que tenemos que estar vigilando todo el tiempo porque la mayoría de los casos de contagio externo llegaron de España, llegaron de Estados Unidos, llegaron de otros países de Europa. Así va España, por ejemplo, así va Italia, ¿no? Estados Unidos, que es otro país que tiene un altísimo nivel de contagio, también está en este momento desafortunadamente en una curva de contagio acelerada. Gracias a que nosotros pudimos aprender de la experiencia, lo que le ha pasado a Europa, fundamentalmente, empezamos nuestra cuarentena muy temprano. El primer caso lo tuvimos el 6 de marzo y el 20 de marzo empezamos nuestro simulacro de cuarentena. Haber tomado esa medida muy rápido permitió que Bogotá esté aquí comparada con el mundo. Y Colombia también esté muy bajita. Fue un sacrificio duro, llevamos casi 8 semanas de cuarentena por la vida. Hemos tenido que estar en casa, hemos tenido que sacrificar trabajo, hemos tenido que adaptar nuestra
forma de vida. Los niños regresaron a casa, están aprendiendo en casa. Ha sido un enorme nivel de sacrificio y de adaptación, pero ha valido la pena. Bogotá, que es como un país, porque es una ciudad-región de 10 millones de personas, tiene una progresión de casos positivos de contagio después de 50 casos confirmados muy bajita, y Colombia también tiene una tasa muy bajita comparada con el resto de países de Europa o también de países de América Latina. Sigamos. Esto es otra manera de ver el crecimiento, sea que se mire por totales o sea que se mide por crecimiento logarítmico, igual Bogotá y Colombia siguen estando muy abajo. Esta es la principal prueba de que nuestro sacrificio de estas 8 semanas ha valido la pena. Hemos reducido el nivel de contagio, hemos reducido el nivel de fallecimiento también. Sigamos. Miremos ahora si comparamos a Bogotá. Las ciudades más afectadas en todo el mundo han tendido a ser las ciudades capitales, porque son las ciudades que reciben mayor nivel de migración, porque son las ciudades que son sede de los aeropuertos internacionales más grandes. En el caso de Bogotá, somos sede del Aeropuerto Internacional de Bogotá, por el que entra masivamente, por el que entró de hecho este virus. Cuando comparamos a Bogotá con otras ciudades, aquí está Bogotá, en términos de fallecidos por cada millón de habitantes, para hacer las cifras comparables, ¿no? Como tenemos diferentes tipos de población, si nos comparamos por tasas de cada millón de habitantes, en términos de contagio, Bogotá está aquí, muy por debajo de donde está Nueva York, Chicago, Madrid, Lima incluso, ciudades de nuestro propio continente. Lima, Sao Paulo, Santiago de Chile, Río de Janeiro, Quito, Panamá. Bogotá está aquí. Por debajo están solamente Buenos Aires y Ciudad de México, y sin embargo en el caso de Ciudad de México sabemos que es porque no están midiendo fundamentalmente. El gobierno no ha tomado medidas y realmente los datos de México son muy inciertos por eso. Pero vamos bastante bien en términos de contagios por millón de habitantes y en términos de fallecidos por millón de habitantes. Las vidas que hemos logrado salvar en Bogotá y en Colombia son enormes. Otra manera de medirlo, ustedes saben que Bogotá hizo su modelo epidemiológico y su modelo de contagio es público. Y por lo tanto podíamos medir exactamente qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho nada, si no hubiéramos estado en cuarentena. Si no hubiéramos estado en cuarentena, ¿no? Esta hubiera sido nuestra tasa de infección. Cada persona contagiada hubiera contagiado a otras 3. Eso es lo que se llama el número de reproducción de contagios, más o menos. Empezamos en cerca de 2,7, o sea, casi 3 personas. Por cada uno, casi 3 se hubieran contagiado. Pero gracias a que empezamos nuestra cuarentena muy temprano, ¿cierto? Pudimos ir bajando esa tasa de contagio de 2,7, luego la bajamos a cerca de 2, y hoy vamos en 1.1 de tasa de contagio, ¿no? Es decir, lo más que puede estar pasando es que una persona pueda empezar a contagiar a otra. Es decir, el número de reproducción del contagio ha caído drásticamente y eso nos ha permitido salvar muchas vidas. Otra manera de verlo es qué tanto pesaba Bogotá. Bogotá empezó siendo el 100% de los casos. El 6 de marzo se detectó el primer caso aquí, no había caso en ningún otro lugar del país, empezó en Bogotá. Luego, ¿qué tanto representábamos? Entramos en un promedio, más o menos la mitad de los casos, el 49.5% del total de casos del país estaba en Bogotá. En la medida en que hemos ido pudiendo mejorar el testeo, las pruebas, el tratamiento, Bogotá ha ido bajando en la proporción de casos. Hoy solamente representamos el 38% de los casos del país. O sea, empezamos siendo el 100, bajamos al 80, nos estabilizamos en ser cerca de la mitad de los casos de Colombia y hoy somos el 38% de los casos de Colombia. Eso, lo que nosotros confiamos es que sea porque Bogotá se está cuidando mejor. Desafortunadamente también es porque en otros lugares del país está subiendo el contagio aceleradamente, como está pasando en Amazonas. Y por supuesto, toda nuestra esperanza y en lo que nosotros podamos colaborar desde Bogotá para que esta reducción sea no solamente por mejor cuidado en Bogotá, sino porque no crezca tampoco el contagio en otras zonas de Colombia.
Esto es una manera de mostrar nuestro propio modelo. Si no hubiéramos hecho nada, si no hubiéramos comprado estas 8 semanas de tiempo, el contagio se hubiera expandido masivamente. Ustedes saben que esta es una enfermedad que dura por ciclos de cada 2 semanas. Lo que hacemos hoy se termina reflejando en el sistema hospitalario a las 2 semanas. Si no hubiéramos hecho nada, habríamos tenido hasta 21.000 pacientes demandando hospitalización y unidades de cuidado intensivo. Y eso es imposible, Bogotá tiene 1.000 unidades de cuidado intensivo. Gracias a que intervenimos, hoy tenemos cerca de 181 pacientes en unidades de cuidado intensivo. Y por lo tanto no colapsó nuestro sistema hospitalario. Pudimos pasar a dedicar 565, el dato de hoy, 565 UCIs están disponibles solo para COVID al día de hoy y el 33% de ellas están ocupadas. Así es como hemos venido tratando a la gente. La mayoría de los casos logramos ponerlos en casa. Ha crecido la necesidad de atención hospitalaria, pero no nos ha desbordado por el incremento de capacidad que hicimos. Y esta amarilla, que es la que más nos preocupa, la demanda de UCI, se está estabilizando desde la segunda, tercera semana de abril para acá, se está estabilizando. Pese a que el número total de contagio está creciendo. ¿Por qué? Porque Bogotá lidera el número de pruebas que estamos haciendo en Colombia. En Bogotá hacemos 5.241 pruebas por cada millón de habitantes. Hoy estamos procesando 2.500 pruebas diarias y las entregamos a las 48 horas, el resultado. Antes empezamos demorándonos cerca de 2 semanas incluso en dar los resultados de las pruebas, al puro principio. Hemos ido acortando ese periodo. Hoy hacemos 2.500 pruebas diarias y reportamos en 48 horas el resultado de las pruebas. Eso nos permite darle certeza al ciudadano de si tiene o no tiene, qué medidas de aislamiento y cuidado debe tener, pero también identificar mucho más rápidamente a sus contactos en la ruta epidemiológica para poderlos también aislar y cuidar debidamente. La siguiente ciudad de Colombia no es comparable con ninguna ciudad porque ninguna otra tiene 10 millones de habitantes. Entonces nos comparamos con... Bueno, la alcaldesa de Bogotá da todo un contexto y una explicación de cuál es la situación de contagios con COVID-19 en la capital de la República tras las medidas que se han tomado para después anunciar, y vamos a estar pendientes de ese momento del anuncio, unas nuevas medidas que empiezan a regir a partir de este lunes, de las cuales ya les hicimos un adelanto al iniciar esta emisión, que tienen que ver con hacer una especie de acordonamiento en unas 17 zonas de la capital de la República, que son las que registran mayor número de casos de COVID-19. ¿Cómo se va a hacer esto? Es lo que ella seguramente va a explicar más adelante y vamos a estar monitoreando esta alocución para llevarles a ustedes el momento exacto de esos anuncios. Por lo pronto vamos a hacer una pausa para comerciales. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En la costa Caribe también están tomando medidas para ser implementadas durante el Día de la Madre, este domingo. Buenos días, Jorge. ¿Cuáles son esas medidas? Muchas gracias, Claudia. Muy buenos días. En lo que respecta al departamento del Atlántico, en 22 municipios rige desde las 8 de esta noche y hasta las 5 de la mañana del próximo lunes el toque de queda. Es una disposición que se ha adoptado por las dificultades en el confinamiento y por la manera como se está propagando el COVID-19 aquí en esta sección del país. En Barranquilla hay otras disposiciones que establecen que a partir de mañana y el día domingo solo podrían circular por las calles de la capital del Atlántico las personas que estén trabajando, las personas que vayan a su sitio de trabajo, e igualmente estarán cerrados los supermercados y establecimientos comerciales totalmente, salvo aquellos que dispongan de los domicilios. Lo que ha manifestado y lo que se ha expresado por parte de la Alcaldía de Barranquilla es que se van a imponer las sanciones a quien se encuentre en las calles de la ciudad violando estas normas que se han dispuesto por parte de la Alcaldía de Barranquilla, porque se estarían dando los incrementos en algunos comportamientos como violencia intrafamiliar, es lo que se ha dicho por parte de la Alcaldía de Barranquilla. Estas las noticias desde la capital del Atlántico con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Gracias, Jorge Castro. Y en Cartagena, ¿cuáles restricciones se van a aplicar este fin de semana, Tatiana?
Claudia, televidentes, muy buenos días. Este fin de semana, especial este domingo, entra a regir el tercer día de toque de queda decretado por el alcalde William Dow. Esta medida, recordemos que se tomó para evitar mayor propagación de COVID-19 en la ciudad, puesto que muchos ciudadanos estaban saliendo a la calle sin necesidad. También han dicho las autoridades que 1.200 hombres y mujeres de las autoridades garantizarán el cumplimiento de esta medida especial, 10 de mayo, Día de las Madres. También son 31 puntos a lo largo de toda la ciudad que estarán garantizando para que las personas no salgan a la calle y también no se presenten actos de intolerancia ni de irresponsabilidad social. El alcalde ha enviado un mensaje a toda la ciudadanía a respetar esta medida en Cartagena. También se realizarán las caravanas de seguridad por los distintos barrios de la ciudad de Cartagena. Es por el momento la información. Más adelante volvemos con más. Gracias, Tatiana. En otro tema, a propósito de que mañana se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Falla Cardíaca, la Revista Colombiana de Cardiología y el DANE han informado que en nuestro país 2 de cada 100 personas sufren del corazón. Esto se traduce en que en Colombia se muere más gente por ataques al corazón que por hechos violentos. Cuidar tu corazón es cuidar lo que lo hace latir. Con este eslogan, las sociedades colombianas de cardiología, medicina interna y laboratorios arrancaron la campaña para cuidarlo en tiempos de COVID. Es el asesino silencioso. Hay que considerar que 4 de cada 10 adultos mayores de 35 años tienen la presión arterial alta y ese es el principal factor de riesgo. Y es que precisamente el corazón es uno de los órganos más afectados en esta cuarentena. Hay que tener en cuenta que los pacientes con insuficiencia cardíaca son una población de riesgo para enfermarse por el COVID-19 y por esta razón les pedimos ser muy estrictos con las medidas de aislamiento. Emojis alusivos al corazón para usarlos en redes sociales junto a charlas virtuales y citas gratis forman parte de esta campaña. La crisis sanitaria en Estados Unidos provocó que el desempleo aumentara en tan solo un mes a 14,7%. Por la misma razón, Reino Unido se enfrenta a la peor recesión en 300 años. Y de otra parte, la Organización Mundial de la Salud propuso infectar a voluntarios para acelerar la investigación de una vacuna contra el COVID-19. Noticias del mundo en el panorama internacional en Noticentro 1 CMI. Según datos del Departamento de Trabajo, la tasa de desempleo en Estados Unidos dio un salto histórico. Pasó del 4,4% en marzo al 14,7% en abril. Todo esto por la pérdida de 20,5 millones de empleos por la pandemia del coronavirus el mes pasado. Hay un dato preocupante: el 18,9% de quienes han perdido su trabajo son hispanos. Las pérdidas provocadas por el cierre y la restricción de las operaciones de una multitud de empresas suponen alrededor del doble de las que experimentó el país entre 2007 y 2009. Varios analistas calculan que llevará años que Estados Unidos retome una tasa de desempleo del 3,5% como tenía el pasado febrero. Además, en un año electoral, un desempleo de 2 dígitos complica las posibilidades del presidente estadounidense Donald Trump de cara a la reelección en noviembre. El balance de muertos por cuenta del coronavirus en el mundo ya roza los 270.000 desde que apareció en diciembre en China. La economía británica, la más afectada en todo el continente europeo, se hundirá por debajo del 14%, dejando al país a las puertas de la peor recesión de los últimos 300 años. Así lo advirtió el Banco Central de Inglaterra al presentar un oscuro panorama para el Reino Unido, que es el país que tiene más muertos por coronavirus en el mundo después de Estados Unidos. Rusia registró hoy por sexto día consecutivo más de 10.000 infecciones por coronavirus, más de la mitad de ellas en Moscú, donde el confinamiento se prolongó hasta el 31 de mayo. El país suma ahora 187.000 casos, de los cuales 10.600 fueron registrados en las últimas 24 horas, según las autoridades, lo que convierte a Rusia en el quinto país del mundo en cuanto a contaminaciones. Y en España, donde hay ya más de 26.900 muertos y 222.000 casos confirmados, detectaron el primer caso de un gato infectado por COVID-19. El animal ya falleció, pero los investigadores informaron hoy de su infección. En un reciente informe, la Organización Mundial de la Salud defendió la idea de infectar voluntarios con el virus del COVID-19. Según el organismo, esto podría ser de gran importancia en los estudios para desarrollar una vacuna y aceleraría los tiempos de investigación. La necesidad de obtener un tratamiento efectivo a corto plazo radica en que, de no ser controlado, el coronavirus podría cobrarse millones de vidas.
y pondría una tensión extrema en los sistemas de atención de salud en todo el mundo. La OMS recuerda que las medidas tomadas hasta el momento, como las cuarentenas y el distanciamiento social, tienen enormes costos económicos y sociales. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo hoy que la pandemia del coronavirus desencadenó un tsunami de odio y xenofobia e hizo un llamado al mundo para detener esta situación en el 75º aniversario de la derrota de la Alemania nazi ante las fuerzas aliadas en Europa. Justo en un momento en el que, según el secretario general de la ONU, se necesita hasta el último ápice de solidaridad para afrontar la pandemia, cuando se registró un aumento del sentimiento xenófobo en Internet y en las calles. Alista medidas de protección y restricción para Día de la Madre, que históricamente es el día más violento del año. Las historias de madres que trabajan en cuarentena, enfermeras, textileras, domiciliarias. Bogotá tendrá zonas especiales a partir del 11 de mayo. Kennedy es la localidad con más contagios de COVID-19. Conductores del SITP sin protección sanitaria en zona de parqueo en Kennedy. Así se atendió el parto de una mujer en una ambulancia en Bello, Antioquia. Tuvo mellizos. Familia chilena que viajó por turismo a Cali quedó atrapada durante cuarentena y ya se quedaron sin plata. Contagios en Colombia a punto de superar los 10.000 casos. Con Claudia Palacios. Continuamos en Noticentro 1 CMI. Una histórica reducción se ha presentado durante esta temporada de Día de la Madre en el país. Se espera que este fin de semana se mantengan estas alentadoras cifras. Nos referimos a reducción de las cifras violentas. Stig, buenas tardes, adelante. Hola Claudia, televidentes, buenas tardes. Como usted lo dice, es una reducción histórica del 82% en las cifras de violencia intrafamiliar, especialmente a las mujeres. En el año pasado presentábamos a la fecha al menos 244 víctimas. En esta oportunidad apenas se han presentado 31, que aún sigue siendo preocupante. Una histórica reducción de un 82% en el delito de violencia intrafamiliar se ha presentado durante estos días previo al Día de la Madre, afirma el comandante de la Policía de Cundinamarca, coronel César Ovidio Castro, que esto se debe a las patrullas que se están llevando a cabo desde las casas. Para este año invitamos a todas las madres, a todos los ciudadanos a que celebren, festejen esta fecha al interior de sus hogares, cumpliendo con el aislamiento preventivo obligatorio. Es importante que el no cumplimiento de esto primero genera acciones de tipo administrativo y también la propagación del coronavirus. Por eso la invitación a la tolerancia. La Secretaría de Gobierno de Cundinamarca afirma que es un hecho histórico. Nuestro llamado en el día de hoy es a las familias, a que no salgan de casa, a que no excedan el licor, invitarlos también a que estos espacios de familia sean de reconciliación familiar y que sean unos espacios de unidad. Durante estos días se ha presentado una reducción de 140 casos contra la violencia a las madres y a las mujeres. Un dato importante que conoce Noticentro 1 CMI en las últimas horas es que de los 116 municipios de Cundinamarca, en 36 está decretado el toque de queda para este fin de semana y en al menos 98 estará bajo ley seca. Entre ellos se incluye el municipio de Soacha, Cundinamarca, que no tendrá toque de queda, pero sí tendrá ley seca. La información que desarrollamos a esta hora desde el occidente de la capital del país, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. No hay que cantar victoria tan pronto, Stig, sobre reducción de la violencia intrafamiliar, porque lo que muestran las cifras de lo que ha pasado durante todo el confinamiento es un significativo aumento de esta en Bogotá y en todo el país. Durante el confinamiento no todas las mamás pueden permanecer en casa con teletrabajo. Muchas deben salir a la calle, a laboral, como las que trabajan barriendo las calles. Yusi, buenas tardes. ¿Cuál es el caso de una mujer de estas en Medellín? Hola Claudia, buenas tardes. La saludo a las 12:04 del mediodía y como usted lo decía, no todas las mujeres y mamás pueden hacer teletrabajo frente a un computador en sus casas durante este tiempo de confinamiento. Algunas, o en su mayoría, también deben salir a las calles a cumplir funciones como la historia de una mujer denominada Escobita, que se trata de una operaria de barrido en Medellín que sale a trabajar todos los días durante la cuarentena y también lo hará el Día de la Madre. Desde las 6 de la mañana, Gisela Maya está en las calles de Medellín lista para cumplir su jornada laboral como operaria de barrido de Envarias, dejando limpia la ciudad. Pues salgo de mi casa, llego al acopio, recojo pues mis cosas y salgo para la ruta.
Como muchas mujeres que además son madres, debe trabajar para ganar el sustento de su hijo de 7 años, incluso en medio de la cuarentena, que dificulta aún más el cuidado del menor. Me lo cuida mi mamá para yo poder salir a trabajar y pues para tener como lo económico para él, para el estudio, porque yo llego pues cansada en las tardes para pegarme a hacer tareas con él. Sí, con las mamás que trabajamos somos unas luchadoras y lo hacemos porque pues por los hijos y por salir adelante con ellos. La historia de Gisela es de motivación y también de un ejemplo de mujer trabajadora, pero también las hay de esperanza durante la cuarentena, como una mujer de nacionalidad venezolana quien estaba pasando el aislamiento en el municipio de Bello, entró en trabajo de parto y tuvo a sus gemelos en una ambulancia. A Bárbara Méndez el regalo del Día de las Madres le llegó por adelantado. Estaba en su casa en Bello, Antioquia, guardando la cuarentena cuando entró en trabajo de parto. Cuando era trasladada al hospital, dio a luz a sus gemelos en la ambulancia. Nacen sus 2 hijos en la ambulancia de bomberos, Matías y Mateo. Ambos bebés están muy bien, fue atendida inmediatamente. Excelente regalo. No los esperaba todavía, pero bienvenido. Son mis bebés. Esta mamá de nacionalidad venezolana hoy da gracias porque pese al aislamiento, hoy puede disfrutar un Día de Madres con sus 2 pequeños. A las 12:06 estamos justamente aquí en el Hospital General de Medellín, en donde hace pocos minutos hablamos con ella. Se encuentra bien de salud junto a sus pequeños. Ella dice que es un regalo adelantado, pues los esperaba para junio y aquí están recibiendo toda la atención médica necesaria para que puedan ser dados de alta y celebrar. Esto desde Medellín, Yusi Chaparro, Noticentro 1, CMI. Feliz viernes. Gracias, Yusi. Y entre las madres que ya son mayores de edad, su celebración habitual de Día de la Madre es esperar la visita de sus hijos. Una visita que este domingo no podrá darse. Tatiana Rodríguez en Cartagena, cuéntenos cómo será la celebración de la señora de 87 años que tiene 11 hijos. Los saludo nuevamente, Claudia, televidentes. Doña Emilia aprendió a coser a los 8 años y de eso ha vivido toda su vida. Manifiesta que esta vez no estará rodeada de su familia y que tocará quedarse en casa junto con las 2 personas con las que vive. Si hablamos de madres, Carmen Emilia Martínez tiene 11 hijos, es costurera desde los 8 años y hoy con 87. La máquina ha sido su mejor compañía en medio de esta pandemia, aunque las cosas se han puesto muy difíciles, pues ella no está recibiendo sus ingresos como antes. Esa es la máquina que da plata, porque eso, desde por la mañana yo me paraba a coser y esa era entra, trae, porque remendaba y cosía. Su esposo murió y en este momento está acompañada por 2 hijos, pero no tienen empleo. En esa situación que yo veo, de que no amanece, y eso yo me estreso. Para Carmen, este año el Día de las Madres será diferente. No estará con la familia completa. Porque ese poco de gente aquí, los hijos, los nietos y todo eso se venían el Día de las Madres. Doña Emilia también pide ayudas al distrito de Cartagena para personas como ella que en este momento no están recibiendo ingresos. Es por el momento la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Tatiana. Al volver a Noticentro 1 CMI, Bogotá tendrá zonas especiales de protección y vigilancia por casos de COVID-19. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Desde el lunes, las localidades Kennedy, Suba, Engativá, Usaquén y Bosa serán consideradas zonas especiales de protección y vigilancia debido a que son en las que hay mayor densidad de casos de COVID-19. Kennedy es la localidad con más casos de coronavirus en Bogotá y la que registra más indisciplina social. Por eso, la alcaldía decretó la alerta naranja. Bogotá va a continuar en alerta amarilla. Pero hay una zona de Bogotá que es Kennedy, en particular algunos sectores dentro de Kennedy, que ya les vamos a explicar cuáles, que deben entrar en alerta naranja, porque tenemos información epidemiológica confirmada de que hay mayor nivel de circulación del virus, del coronavirus, en ciertos barrios y en ciertas zonas, y por lo tanto, esas zonas
sube su nivel de riesgo. También se identificaron 18 zonas con alto riesgo de contagio en diferentes sectores de la ciudad que estarán bajo vigilancia especial y con estrictas medidas de aislamiento. Todos vamos a tener que vivir como si tuviéramos coronavirus. Nos hayan o no nos hayan hecho una prueba. Ese es tal vez el mayor cambio de mentalidad y pedagógico que tenemos que hacer ahora. Las autoridades controlarán el ingreso y la salida de los residentes. Se fortalecerá la atención en salud, la entrega de ayudas monetarias y de mercados y las labores de desinfección. La cuarentena en el resto de la ciudad operará como lo determinó el gobierno nacional y se mantendrá la restricción del pico y género. Para este fin de semana, el distrito descartó la ley seca y el toque de queda. Les transmitimos de nuevo la locución de la alcaldesa, que en este momento está explicando en detalle las medidas que regirán en la capital a partir del lunes. El pico de 6 a 9 de la mañana en Transmilenio. Ya no cabemos más. Ese pico ya está copado. Y que se laven las manos cada 2 horas, las manos y la superficie de la cara. Esas son las obligaciones, el mandato indispensable de cada ciudadano para este momento de cuidado. Ahora, de parte de las empresas, la obligación es cada trabajador que pueda hacer su tarea en casa, trabajo en casa, déjelo allá. Déjelo allá. Si es uno de los sectores autorizados, se ha registrado en la plataforma de reactivación económica de la alcaldía, ha cumplido los protocolos y es indispensable que vaya a trabajar, a todos sin excepción le debe garantizar tapabocas. A todos sin excepción. A todos sus trabajadores. A todos les debe garantizar condiciones de higiene y lavado constante de sus manos y su cara. A todos les debe tomar la temperatura al ingreso y salida del trabajo. A todos sus trabajadores. A todos los que tengan que ir presencialmente. Y las demás normas de bioseguridad que estableció el Ministerio de Salud. Deben tener horarios distintos a ingresar de 6 a 9 de la mañana. Ahora les voy a contar qué acordamos con los gremios, qué horarios van a tener. Y en ningún caso nadie le puede hacer trampa, ni al transporte seguro ni a las condiciones de bioseguridad. Empresa que se registre. En el registro nos está diciendo que cumplen los protocolos y que bajo la gravedad de juramento certifica que los cumple. Si en la visita que nosotros hagamos al establecimiento, que va a ser aleatoria por sectores de la ciudad, etcétera, encontramos que alguien que se registró nos mintió, tiene denuncia penal por habernos dicho mentiras y poner en riesgo la vida de sus trabajadores y cierre inmediato e indefinido del establecimiento. Tenemos que confiar en que entendemos el cuidado, pero cuando descubrimos que alguien no solamente está mintiendo, sino poniendo en riesgo la vida de sus trabajadores, el cierre es inmediato. Y lo podemos denunciar por falsedad en documento público, porque el registro es un documento público. Esas son las obligaciones de las empresas. Y las obligaciones de la alcaldía es mantener por debajo la operación de Transmilenio al 35%, mantener y ampliar la capacidad de las UCIs, ¿no? Vamos a empezar a hacer multas sistemáticas por no uso del tapabocas, eso es clave. Y vamos a estar, más que vigilando si hay personas o no en la calle, lo que estamos es vigilando si los establecimientos, empresas, obras autorizadas están cumpliendo los protocolos que dijeron. Ya no vigilamos cuántas personas hay en la calle, porque cada vez va a haber más, porque las autorizaron a salir. Lo que vamos a vigilar es si los establecimientos están o no cumpliendo. ¿En qué horarios vamos a trabajar? Esto lo hemos acordado con las empresas, con los gremios de Bogotá, de todos los sectores autorizados por el señor presidente para entrar a trabajar gradualmente. Bogotá solo ha ido autorizando y solo seguirá autorizando secuencialmente los sectores que van ingresando. El señor presidente, por ejemplo, anunció el 27 de abril que construcción y algunos sectores de la manufactura podían empezar gradualmente a trabajar. Nuestro compromiso fue las 2 primeras semanas, entre el 27 de abril y el 10 de mayo, nuestro compromiso fue que le daríamos prioridad
al reinicio, al registro y reinicio de las actividades de construcción. Hoy puedo decir que cumplimos. Al 10 de mayo, el 100% de las obras y edificaciones que pidió autorización de reinicio en Bogotá y que verificamos que cumplía los protocolos y nos dio la información completa, ha reiniciado o reinicia máximo el lunes. Dijimos, las 2 primeras semanas le vamos a dar prioridad a construcción y así lo hicimos. El 100% de las edificaciones y obras que han solicitado registro en la alcaldía y que cumplieron con los protocolos, o ya reiniciaron o van a reiniciar máximo el lunes. Ahora seguimos con el sector de manufactura. De los sectores de manufactura que autorizaron empezar desde el 27 de abril, algunos se han ido registrando. Entonces, a mayo 11 nuestro compromiso era habilitar el 100% de obras construcción con registro autorizadas. Cumplimos esa meta. Empezamos esta semana y vamos a ir a mayo 18. El 100% de las empresas de manufactura, de los sectores de manufactura que se autorizaron el 27 de abril, a mayo 18, todos los que se hayan registrado y cumplido protocolos podrán reiniciar. A mayo 25, esta semana, el presidente decidió el reinicio de otros sectores de manufactura y de algunos sectores del comercio. Vamos a empezar el proceso de registro gradual con ellos. Nuestro compromiso es que a mayo 25 tendremos habilitadas las empresas de los nuevos sectores de manufactura y de los sectores, algunos sectores del comercio que se autorizaron por parte del Gobierno Nacional. Si en el caso de Bogotá, el ingreso a los sectores que ha ido autorizando el Gobierno Nacional no va a ser al tiempo, va a ser escalonado. A mayo 11 entra toda la obra que se certificó y registró con cumplimiento de protocolos. A mayo 18 entrarán los sectores de manufactura que se autorizaron desde el 27 de abril, solo si cumplen todos los registros y protocolos. Y a mayo 25, a partir del 25 de mayo, entrarán los nuevos sectores de manufactura y los nuevos de comercio que se autorizaron. Insisto, este cronograma lo hemos acordado con las empresas y los gremios con quienes nos hemos venido reuniendo. Ellos, de hecho, las empresas necesitan tiempo, porque hacer el registro no es simplemente entrar a un link, es hacer adecuaciones en los espacios físicos, es comprar materiales de bioseguridad, jabón, disposición de más lavamanos, otros protocolos de bioseguridad. De manera que esto es lo que hemos acordado como cronograma de reinicio. La alcaldesa de Bogotá explicando cómo se han coordinado con el sector comercio y de manufactura para el regreso de algunos de estos establecimientos y empresas a la vida económica. Hacemos una pausa y ya volvemos. Vamos a regresar a la localidad Kennedy en Bogotá, que es una de las localidades donde hay cuadrantes que desde el lunes serán zonas especiales de protección y vigilancia por COVID-19. Allí se declaró la alerta naranja. William Parra sigue en el lugar. William, recuérdenos primero cuántos casos hay confirmados de COVID-19 en Kennedy. Hola Claudia, nuevamente desde aquí, desde la localidad Octava en Kennedy. Hasta el momento, según las cifras oficiales que se han entregado de este sector de casos confirmados, hay 677 casos confirmados de COVID-19. Y es que, como se puede apreciar en estas imágenes, Claudia, amigos televidentes, este sector de Kennedy, esta localidad Octava, pues vive en una permanente anarquía. Aquí nadie respeta el pico de género, nadie respeta la cuarentena. Precisamente estamos con uno de los líderes aquí de esta localidad para que nos explique un poco, pues, qué significa estas medidas que ha anunciado ahorita la alcaldía de Bogotá, la alcaldía mayor, la alcaldesa Claudia López, de declarar alerta naranja en algunos sectores, Kennedy entre ellos, pues obviamente este sector donde queda Corabastos. Sí, señor, claramente necesitamos el apoyo total de la alcaldía menor y de la alcaldía mayor
la propagación del COVID-19 es notorio, ya que la población flotante no tiene las medidas de prevención ni las medidas de bioseguridad. Necesitamos que las entidades se posesionen de el barrio María Paz, localidad de Kennedy. Nosotros los propietarios estamos inundados por vendedores ambulantes, por zorros de reciclaje, carretas de reciclaje que traen basura de todo Bogotá hacia nuestras casas, hacia nuestros predios. Y eso aumenta la propagación del COVID-19. Necesitamos la responsabilidad de la alcaldía menor y de la alcaldía mayor acá en nuestro barrio María Paz. Bueno, muy bien, ese es el llamado que se hace desde aquí, justamente con lo que acaba de decir y anunciar la Alcaldía Mayor de Bogotá, de tomar medidas especiales para algunos sectores de aquí de Kennedy. Pues obviamente porque, como lo estaba diciendo aquí uno de los líderes de esta localidad octava, pues el nivel de propagación es muy grande. Y es que aquí viven cerca de 1.200.000 personas, un poco más de 1.200.000 personas, y como lo decía el líder, la población flotante es muy grande y por eso el riesgo de contagio es exponencialmente mayor que en cualquier otro sector de Bogotá. Con esta información, Claudia, regresamos a los estudios. Bueno, un reflejo de la condición socioeconómica de las personas que viven en el sector. Y en el parqueadero de buses del SITP Zonal, que queda justamente en Kennedy, usuarios del servicio denuncian que los conductores no cumplen con los protocolos de bioseguridad. Natalia, ¿qué explicación dan los conductores sobre esto? Claudia y televidentes, buenas tardes. Pues no es solamente los conductores, evidenciamos que este parqueadero no cumple con ninguna medida sanitaria. No hay zonas de desinfección para los vehículos, no hay baños para los conductores de estos buses y tampoco hay lavamanos dispuestos por las empresas para evitar la propagación del virus. En medio del temor por la propagación del coronavirus, ciudadanos denuncian que conductores del SITP Zonal no se están protegiendo adecuadamente. Una de las bahías adecuadas como parqueadero para estos vehículos en la localidad de Kennedy estaría siendo foco de contagio. Ellos, en su necesidad y por no correr a utilizar un baño cercano, han hecho sus necesidades dentro de los mismos buses. Los señores conductores no tienen aquí donde lavarse las manos, ellos llegan y se la pasan todo el día ahí en el parque, no hay baño y según lo que día nos dijeron es que en una panadería les prestan el baño. Piden que las empresas encargadas de estos consorcios controlen los protocolos de bioseguridad establecidos para este transporte. La desinfección de los buses que se vea a diario, porque dicen que los desinfectan de noche y no lo vemos, no sabemos. Usuarios alertan además porque la localidad de Kennedy sigue siendo la más afectada por el virus. El número de contagios asciende a más de 610 casos. Ante la alerta por ser una de las localidades en donde más circulación del virus se presenta, pues los usuarios de este transporte público hacen un llamado a las empresas para que hayan mayores controles a estos protocolos de bioseguridad y así evitar más contagios. Es por el momento la información que registramos desde la localidad de Kennedy. Natalia Dávila, en Noticentro 1 CMI. Muy amable, Natalia. Los casos de COVID-19 en Colombia ya son casi 10.000. Este es el más reciente informe del Ministerio de Salud. La cifra de personas recuperadas en Colombia va en aumento. 2.300 personas han ganado la batalla contra el coronavirus. Una de ellas es la señora Omaira, una mujer de 57 años de edad, quien le envía un mensaje de esperanza a todos los enfermos. Que tengan fe, que le oren a Dios, que es el único que nos da la vida. Él no la da y no la quita. Y que sean pacientes. Otras 10 personas murieron a causa del contagio con el COVID-19, todos mayores de 51 años de edad. Se confirmó la muerte de un enfermero de la Clínica Colombia. La cifra total durante estos 63 días que ha hecho presencia el virus es de 407 muertes. Otras 497 personas dieron positivo por COVID-19. En el país son 9.456 enfermos por COVID-19. Este jueves se procesaron 4.242 pruebas. La mayoría de casos se presentaron en el Amazonas y en Bogotá. Hoy en la capital del país son 3.599 infectados y esta cifra podría aumentar con el nuevo proceso de pruebas rápidas. La semana entrante nos llega un robot que automatiza el proceso. Y lo que hoy nos demora con una persona haciendo el proceso de extracción 3 horas, en aquel momento lo vamos a poder hacer con la máquina en 13 minutos. En el departamento del Amazonas se reportaron en solo 24 horas 188 nuevos casos positivos por COVID-19. A la fecha son 418 personas contagiadas en el Amazonas.
Y así terminamos esta emisión de Noticentro 1 CMI. Muchas gracias por su compañía. Recuerden que a las 9:30 de la noche nos volvemos a encontrar con la emisión central del noticiero. Hasta entonces.